Muy buenos días República Dominicana. Comienza Telematutino 11. Qué bueno que estén con nosotros y que nos permitan hacerles compañía a esta hora de la mañana. Hoy tenemos un programa especial. Hay algunas imágenes que puedan ser quizás chocantes, pero entendemos que hacemos un servicio público de orientación, de respuesta a mucha gente que en busca de la eterna juventud, de la belleza, de verse mejor, a veces se meten y se encuentran con situaciones no deseadas. Yo sé que en algún momento una gran parte de la población habrá escuchado hablar de los biopolímeros y lo que eso significa para la salud. Y el drama en que esto se convierte para una persona, generalmente del género femenino, que ya sea en los glúteos, mama, cara, labios, y entre otras partes del cuerpo, piernas, donde luego se convierte en un problema. Casi nadie habla de eso, pero es un grave problema de salud a nivel mundial, por las implicaciones que tiene y cómo eso se convierte en cierta forma hasta en una patología. Y justamente nosotros en la República Dominicana tenemos el privilegio de tener a un doctor. Es de origen venezolano, pero ya tiene 18 años radicado en la República Dominicana, que se llama Carlos Vivas. Él es cirujano general, cirujano plástico, experto en medicina estética, en cirugía reconstructiva, en extracción de biopolímeros y láser médico, rellenos faciales. Y todos los casos que nadie quiere, lo que son difíciles, lo que son descartados, llegan a sus manos, justamente para buscar una solución. Por eso me complace tener esta mañana en el programa al doctor Carlos Vivas, a quien doy la bienvenida. Doctor, un placer que esté con nosotros. El doctor es muy solicitado en eventos internacionales para exponer lo que ha sido su experiencia personal, resolviendo casos que parecían imposibles. Bienvenido a Telematutino. Muchas gracias, gracias por la invitación. Yo quisiera pedirle a nuestro director que nos ponga un video para enmarcar la entrevista y que sepa de qué venimos, además de lo que ya yo he dicho. Uno de los compuestos que se llaman biopolímeros. Esto que ustedes ven aquí, que parece glicerina, es uno de los compuestos que se llaman biopolímeros. Vean lo espeso que es. Existen muchos tipos con unas densidades mayores. Este puede moverse un poco, pero para efectos de extracción, si se dan cuenta, es líquido. Al ser líquido, es susceptible de ser sacado por punción. ¿Cuál es el tipo de polímero que tienes? ¿Cuál de los 7 que pudiesen sacarse y de los cuales 5 se pueden extraer por punción tienes? Consúltalo con tu médico. Bien, doctor, ¿qué tan grave y qué tan común es el uso de biopolímeros? Muchas veces se vende como ácido hialurónico, que te van a inyectar vitamina, que esto es reversible, que es algo natural, pero se convierte después en un dolor de cabeza. Yo no sé si esto pasa más en esta región del mundo, los latinos, que somos más dados al cuidado de la belleza y demás. ¿Cómo anda esa casuística a nivel mundial? ¿Cómo es los casos que usted se ha encontrado en la República Dominicana? Y yo sé que también usted recibe pacientes de otros países. El drama de los biopolímeros, ¿es tan dramático como se ve? ¿Hay solución? ¿Cómo ha evolucionado el abordaje? Bueno, si no puedes hacer un resumen de esto. El cuento es largo. El cuento es largo. Eso empiezan por los años 90 a hacer ciertos compuestos y estudios en Francia, donde utilizando ciertas sustancias trataban de colocar, de favorecer a nivel de la cara aumentos de volumen desde el punto de vista estético. Y hay una gran cantidad de artículos científicos que dicen, tengo la evidencia, que iba a llegar un momento en el cual no se iba a operar la cara porque esto iba a resolver todo. Pues el tiempo se ha dado cuenta que no es así. Las personas están teniendo, ciertas personas, reacciones inmunológicas. Y estas reacciones inmunológicas son particulares de cada uno. Ahora, sobre todo después de las vacunas del COVID y de muchas vacunas, la reacción al polímero es mayor. No solamente la reacción al polímero, es
también mayor cuando tienes alimentación inadecuada, cuando toman medicamentos, cuando las personas tienen estilos de vida estresantes y les empieza a doler. Y tienen una similitud con una cosa que se llama el síndrome de Asia, que es un síndrome de inflamación causado por cosas externas al cuerpo. Lo pueden hacer las prótesis mamarias, lo puede hacer la exposición al petróleo, lo pueden hacer sustancias como los polímeros, que tengo identificadas alrededor de 7, de los cuales 5 se pueden extraer por punción, a pesar de lo que digan todo el mundo, que solamente se pueden sacar con cirugía. Y aún con cirugía no se sacan todos. Es decir, que la técnica que usted está usando puede llamarse mínimamente invasiva. Lo es. Ahora, doctor, ¿cuándo esto se convirtió en un problema? Porque hemos visto a nivel mundial algunas artistas que han dicho el padecimiento que han tenido y las cirugías que han sufrido, básicamente en los glúteos, otras caras desfiguradas por la cantidad de biopolímeros, labios desproporcionados, duros y que todo el mundo sabe que no son naturales. Frente, entrecejo, pómulos, se puso en todas partes. ¿Cuándo esto se convierte en un problema? Porque usted habla que esto con el sistema inmunológico, y yo sé que mucha gente está sufriendo con esto, a veces en los glúteos, en las piernas. ¿Qué se puede hacer cuando ya se hizo una reacción y cuando ya la gente no se ve bien y siente que es un problema y que todos los médicos le cierran la puerta y le dicen, mira, ahí no hay nada que hacer? Esto empieza el diagnóstico con un doctor que se llamaba, él falleció, Felipe Koifman, cirujano plástico en Bogotá. Y él tiene un tratado de cirugía plástica donde él coloca en una edición, él publica problemas que tenía en Bogotá con personas que tenían la inyección de múltiples sustancias y le da un nombre que se llama halogenosis. Halos en griego significa otro, sustancias externas ajenas al cuerpo que se inyectan. Él empieza a decir que eso existe y mucha gente se empezó a dar cuenta que eso era malo. De hecho, en los posgrados de cirugía en Venezuela habían sitios donde se enseñaba a ponerlos. Pero luego empezaron a salir artículos diciendo que no, que eso era malo, y se dejó de sacar y comenzamos a empezar a revisar qué pasaba. Y ha habido mucha experimentación. Lo más fácil era hacer cirugías, pero aún con cirugías el polímero se mete en varios tejidos. Es decir, él se disuelve en el tejido y eso hace difícil la localización y extracción. Él se difunde por el tejido, él se va metiendo porque él va moviéndose. De hecho, hay estudios donde hay migración. Alrededor de 0,8 a 1 milímetros a 1 centímetro por año él se mueve cuando hay movimientos de presión. Entonces, ¿qué pasa? Se empezaron a dar cuenta y se empezó a alertar a la población. Pero de colocarlo médicos empezaron a colocarlo personas que no tenían nada que ver con la medicina y lo colocan como sustancias de belleza. Sí lo utilizan como vitaminas, les tienen nombres de peptonas, células expansivas, nombres diferentes. Y existen otras condiciones que no son polímeros, pero se parecen. Cuando inyectan grasa y la grasa muere, hace una reacción inflamatoria como un polímero. Y hay personas que hacen reacción al ácido hialurónico, que supuestamente no genera problemas, hacen reacciones tipo polímero. Porque el problema no está en la sustancia, está en la persona. La persona tiene un sistema reactivo. Y ocurre mucho en personas que también tienen problemas autoinmunes. Artritis reumatoidea, lupus y problemas autoinmunes. Ahí estamos viendo en la pantalla, doctor, el caso de, si lo pueden volver a poner, señor director, de una paciente. Eso fue una retracción que ella hizo y tenía biopolímero. A ella le colocaron vitamina C. Hizo una reacción inflamatoria y el diagnóstico fue, le pusieron polímero, se la colocó una cosmetólogo. Mírenlo ahí. Y lo que le hicieron fue colocarle un esteroide, Tarozone. Y el esteroide le colocaron tanto que se le dañó la cara. Entonces ahora estoy haciendo reconstrucciones con grasa y hacer con láseres para mejorar la apariencia y que esté mucho más funcional. Cuando se inyecta cortisona, que es eso, ¿verdad? Uh-huh. Y se inyecta en una cantidad inadecuada, ¿ese tejido se vuelve a recuperar? No, eso se disuelve. Se dañó. Realmente hay un efecto como de licuefacción. La piel se pone más delgada y la grasa se disuelve. Y lo que hace ¿Y no vuelve? No vuelve. Lo que hace es una gran cicatriz. Entonces hay que empezar a tratar la cicatriz.
Ok. Hemos visto casos los más dramáticos, no sé si podemos poner algunas fotos más adelante, de personas que uno ve en la calle que tienen un glúteo que no corresponde con su cuerpo, exageradísimo. Pero si le gusta a la persona y se siente bien, uno diría, bueno, es su cuerpo. Pero el tema es cuando esto se convierte en que la persona no se puede sentar o que se le infecta. Y hay fotos donde hacen casi una gangrena del tejido y hay que cortar todo eso. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que usted ve? ¿Usted ve más biopolímeros? Aquí hay muchos biopolímeros en la República Dominicana, es lo primero. Y lo segundo, ¿dónde están puestos? ¿Sin rostro o cuerpo? Lo que pasa es que yo recibo pacientes de referencia. Sí. Muchos colegas dicen, si usted tiene polímeros, vaya. Vete donde viva. El 60% de los pacientes que veo en mi consulta tienen polímeros. De cada 10, 6. Hay días donde solamente había polímeros. Muy frecuente en glúteos, pero también en cara. No hay opciones para cara. Veo pacientes con cara, en piernas. La gente no quiere cortarse las piernas. La gente no quiere tener cicatrices en la cara. Cortarse, usted dice que abran y saquen. Que abran, porque al final no va a haber ningún problema. Enséñanos, dicen que no hay problema, pero fíjense, lo normal cuando se hacen cirugías... Atención aquí en la foto. Se ve aquí. Cuando se hacen cirugías es este patrón, que es un patrón en forma de alas de gaviota. Pero fíjense en los labios también, esto es tomado de Instagram, vean cómo a nivel de labios existe también una deformación, porque tienes que retirar. No solamente que el tejido está mal, es que está inflamado y de paso está infiltrado. Pero cuando hacen esto, no se quitan todos. Y de ahí, en el espesor del tejido, también siguen habiendo polímeros. Le quitas una gran cantidad, pero no todo. Y si la persona tiene un sistema inmunitario que está alterado, al más pequeño, un granito se pone pequeño, grande después. Entonces empieza a crecer alrededor de él una especie de cicatriz. ¿Qué es lo que pasa? El polímero es fluido. La mayoría de los polímeros son polímeros que tienen una apariencia como de un gel. Si se dan cuenta, como en el video, ellos se pueden mover. Pero hay una reacción inflamatoria. ¿Y qué reacción inflamatoria es esa? Si yo tengo un problema en el cuerpo hace alrededor de él una cicatriz. Pero aquí al polímero alrededor le sale una cicatriz adicional porque vive inflamado. Entonces tengo ahora dos. El problema de la cicatriz, el problema del polímero, y como la manera de generar la cicatriz con inflamación, se inflama y la inflamación duele. Entonces ahora tengo tres cosas que no tenía. Si yo busco la manera de mejorarlo, tengo que quitar el polímero, tengo que quitar la cicatriz y tengo que quitar la inflamación. Y esa es la diferencia. Si uno se va solamente a quitar el polímero, no sirve. Hay que hacer otras cosas más, incluyendo estilo de vida y cambios en las cosas que hace la persona. Es decir, que a los que están mirando el programa ahora y que tienen un caso que dicen, bueno, tengo que resignarme, hay una solución. Siempre hay solución. Lo que hace falta es ciencia y tiempo. Y tiempo para el paciente también, que se calme. Bueno, vamos a ver más casos con el doctor Carlos Vivas en breve cuando retornemos del siguiente corte comercial. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos hablando, señores, de esos accidentes a veces o de esas decisiones que tomamos o de llevarnos de lo que dice la tendencia del momento en cuanto a la estética se refiere. Y es el caso de los llamados biopolímeros, tan usados aún en el día de hoy en la República Dominicana y en otras naciones del mundo. En un momento se pensó que era bueno, que iban a sustituir la cirugía estética, como bien explicó el doctor, porque se usaban como rellenos. Y a lo que Dios nos dio, pues eso podía ser un sustituto en glúteos, piernas y diferentes áreas del cuerpo. Pero en un momento determinado, estudios científicos atestiguan de los problemas que esto trae. Y ya el doctor explicaba que hay un componente de la sustancia, pero también de la reacción inmunológica de la persona. Y hay casos que parecen imposibles. Y al doctor Carlos Vivas, que es cirujano plástico, reconstructivo, experto en extracción de biopolímeros, cuando nadie quiere el caso, le rebotan donde el doctor. Casos difíciles, de lo llamado que nadie quiere. Doctor, ¿cuáles son, si nos puede compartir alguna de las experiencias, de los casos más difíciles que a usted le ha llegado? Lo que le han llamado más la atención. Uno es el caso de esa paciente
que salió en televisión, donde la reacción no por lo que le inyectaron, sino por el remedio. El abordaje. El abordaje fue si ahí importante. fue el remedio, fue peor que la enfermedad. Sí. También a veces los pacientes tienen condiciones médicas, condiciones donde tengo mayor cantidad de inflamación, donde tengo más molestia, donde tengo más dolor, o tienen otras cosas más, tienen artritis reumatoidea, lupus, problemas inflamatorios grandes. Pero he tenido casos donde gente no solamente que se han puesto polímeros, se han puesto grasa y la grasa se muere, hace necrosis grasa. O le han puesto ácido hialurónico y se comporta como si fuese un biopolímero. Porque lamentablemente eso genera también una reacción inmunológica. ¿Y hay maneras de sacarlo? Sí. ¿Hay manera de retirarlo? Sí. Lo que no tenemos manera es de operar el sistema inmunológico. No lo podemos cortar. Hay que modularlo. Y por eso uno se auxilia con otros profesionales como son los inmunólogos y los alergólogos que también se encargan de trabajar en ese aspecto. Sí, le estoy mandando a nuestro director ahora que se lo había enviado, justamente cómo usted explica cómo se extraen los biopolímeros. Ahí le estoy mandando a nuestro director. Sí, eso es una manera. El video. La normal, que todo el mundo lo llegó. coloca, es cortando, pero esa es una manera alternativa. Ok. ¿Qué es más difícil de extraer? ¿El biopolímero de glúteos? ¿Hay que abrir el glúteo? ¿La pierna? ¿Hay que abrir la pierna? ¿El rostro? ¿Hay que abrir el rostro? ¿O cómo se extraen? Y usted hablaba de que habían 7 tipos de biopolímeros y que de esos 7, 5 se podían extraer y 2 no. Entonces, ¿cómo se sabe cuáles sí y cuáles no? Existen patrones desde el punto de vista ecográfico. Yo utilizo imágenes para poder determinar qué tipo de polímero es. Y en base a cómo se ve es en la conducta. Igual se utilizan resonancias magnéticas, por ejemplo, donde vamos a realizar un estudio y ese me dice en la profundidad y en la superficie qué hay en un lado, qué hay en el otro y qué podemos hacer. Primero la resonancia magnética. Primero es evaluarlo. Ya. Porque está en resonancia magnética, pero eso ahí no es el tenemos al paciente. doctor. Vamos a ver. Lo único que puede realizarse, pero no, también existe la manera guiada por sonografía, donde podemos extraerlo viéndolo a través de una cámara y a través de una aguja, sin cortes, sin posoperatorios, sin cirugía. No todos los polímeros son iguales. Hay unos que son sólidos y otros que son líquidos. Esos líquidos pueden extraerse por punción. Consulta con tu médico para saber qué tipo de polímero tienes y cómo te lo puedes retirar. Doctor, ¿el biopolímero en los labios se puede extraer por punción? En los labios tiene un comportamiento diferente. A pesar que el polímero es fluido, él puede generar más inflamación y fibrosis de lo que normalmente ocurre. Entonces, antes lo que hacía era resección sola, directa, se cortaba. Pero actualmente existen ciertos medicamentos que pueden ayudarme para disolver la zona que está dura y retirar solamente el sitio donde se encuentra el problema. Lo otro es el uso de láseres. Yo utilizo el láser CO2 que me permite hacer un corte, pero ese corte va a ser con mucho menos sangrado. El labio sangra muchísimo y permite definir dónde se encuentra el músculo y dónde se encuentra la mucosa. Y si uno se mete mucho en el músculo, la función del labio se puede ver comprometida. Entonces, hay momentos en los cuales tienes que dejar, porque si no la persona no va a poder mover sus labios. Ok. Se dice que el biopolímero migra, que de repente está en una zona y algunos dicen se te puede ir hasta una arteria, el corazón. ¿Eso es cierto? Eso ocurre cuando lo colocan. Pero llega un momento en que el cuerpo hace un encapsulamiento. Pero después ellos no caminan, o es que el Caminan. envejecimiento va haciendo que si estaban en una parte del cuerpo, bajen, obviamente por gravedad. Es cuestión de presión. Lo colocan en sitios donde hay presión, músculos que apretan y entonces existen zonas de menor presión por donde ellos se van. Hay migración, ellos se mueven porque son fluidos, pero tienden a irse generalmente con la gravedad. Le colocan el polímero a la persona en esta zona En y la terminan zona aquí. nasogeniana. Y terminan aquí. Y hay que sacar del labio, de la cara, y se los colocaron aquí. Es
erróneamente inyectar el surco nasogeniano. Para mí es un error colocarle cualquier sustancia porque eso es una estructura anatómica que debe estar ahí. El problema no está aquí, el problema está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Era más fácil colocar un poquito de ácido hialurónico en esta parte y el surco no se veía tanto, pero él genera inflamación, fibrosis y eso va a seguir creciendo. Por eso es que la gente de la cara se le ve como un gato. Los gatos no tienen surcos nasogenianos. Ok. ¿Se puede extraer el biopolímero en el rostro y si tiene 10 años, 20 años ahí, todavía sigue siendo acuoso como se ve ahí lo que estamos viendo? Los que se sacan, sí. A veces tú los sacas y están exactamente como los colocaron. Y eso ya no tienen más problemas. Pero ¿y lo que no se sacan, lo que son de esos resistentes o que ya se integraron al tejido, qué se hace? Hay maneras de reducir eso colocando sustancias que bajen la parte fibrosa. O sea, siempre hay alternativas. Lo único es que no van a ser alternativas lentas, son todas lentas, no son rápidas. La gente quiere resultados rápidos, pero no hay varita mágica. Los médicos no somos Harry Potter. Entonces, la gente tiene que tener paciencia y decir, bueno, pero es que yo esperaba que usted me lo sacara todo. Sí, pero es que usted espera una cosa que no es cierto. En este momento, eso no es algo que se sepa y esté definido. Hay libros que hablan el tema, doctores que trabajan, la sociedad, la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica tiene un consenso, pero muchas de las cosas del consenso no se aplican a lo que yo estoy haciendo. Y que el consenso es que no se aborden, que se dejen ahí, no se toquen. El consenso es que todos tienen que quitarse por cirugía, pero hay sitios diferentes. ¿Cómo voy a hacer en una cara donde si yo le pongo cirugía voy a dañar un nervio? Ahí ya empieza el matiz gris. Entonces, técnicas como estas mínimamente invasivas mejoran. Yo he tenido que operar casos, sí. ¿Por qué? Porque le he sacado el polímero grande, quedan muchos pequeños que no puedo sacar con aguja y sí tengo que cortar. Pero el paciente le molesta menos, se inflama menos, el postoperatorio es mejor. Cuando un paciente está muy inflamado, quiere que lo operen ya. Y hay doctores por presión que dicen, bueno, sí, lo vamos a hacer, pero esa persona va a sangrar. Y si sangra, va a necesitar transfusiones. Y las transfusiones también tienen problemas. Y la falta de sangre me genera problemas como el shock hipovolémico. Entonces yo tampoco puedo exponerme a eso. Ok. Doctor, hay cosas que en un momento determinado se venden como buenas y después con el tiempo resultan que no eran tan buenas. Ahora incluso se está poniendo en duda la idoneidad del ácido hialurónico. Sí. Y dicen que, bueno, que todo el mundo decía, lo único que era bueno y que es inofensivo es el ácido hialurónico. Y ahora se está cuestionando. Entonces, los hilos. Yo quiero que usted me hable de los hilos, de los láseres y del ácido hialurónico y de un procedimiento que se llama endolifting también, que está muy de moda. De los hilos son hilos que generan una tensión y levantan estructuras, sobre todo de la cara, se puede usar en otras partes del cuerpo. Y sirven, es decir, hacen un efecto. Hacen un efecto temporal, corren la arruga para el lifting facial, pero no todos los pacientes califican, por eso hay que revisarlo. Porque hay pacientes que de entrada no les van a hacer nada. Dicen, yo vine por hilos, pero es que a usted no le salen hilos. El otro detalle es el hialurónico. El hialurónico es una molécula que todos tenemos en el cuerpo, pero hay modificaciones para que duren más. Entonces se le colocan moléculas que lo que hacen es retardar la degradación. Y hay personas que rechazan eso y hacen reacciones inmunológicas como el polímero. ¿Y se pueden tratar? Sí se pueden tratar. Pero muchos de los pacientes que ven con la cara hinchada, por allí no son polímeros. Es hialurónico que fue... O ella es una reacción o colocaron un hialurónico que no debía ponerse en un sitio específico. Pero el hialurónico se va. El tema es que el biopolímero se queda. El hialurónico a veces no se va. Yo tengo pacientes de 3 años con hialurónico que tienen una ojera de color azul porque les quedan microzonas aguantadas y tú lo ves y se ve como el mar. El mar se ve azul porque el mar es transparente, el agua es transparente. Por un efecto óptico en la profundidad se ve azul. El hialurónico es transparente y por dentro de la piel se va a ver azul. Y eso duran 3, 4 años con la ojera azul y no se les quita. Esa persona no degrada el hialurónico y a ese hay que hacerle otra cosa. Entonces, el hialurónico, la grasa muerta, le hicieron un injerto graso, me duele, me molesta, tengo pacientes con injerto graso. Todo hay que verlo. Y ahora en las redes sociales todo se publica, como por ejemplo lo del endolifting. El endolifting lo están colocando, hay cursos para hacerlo por 150 dólares. Yo he visto que es como una agujita que se introduce en un área. Hay un láser, que el láser quema, se introduce en una parte del cuerpo donde va a quemar y el efecto que va a tener es retracción por la quemadura. Por la quemadura. Ahora, ¿es retracción de qué?
Si lo pasas muy cerca de la piel, la va a quemar. Si pasa muy profundo, puede dañar un nervio. Y generalmente lo que uno hace es que retraiga la grasa. Pero si no hay grasa, entonces una persona de 80 años que no tiene grasa no califica para eso. No. Pero lo están vendiendo para todo el mundo. Y clases de endolifting y los aparatos son baratos. Porque también hay un negocio detrás de ello. Pero la persona es quien te lo está haciendo. ¿Realmente está calificado para eso? Entonces comienzas a ver, no, fulano de tal que tiene tantos seguidores en Instagram. Los seguidores en Instagram lo puedes hacer inclusive hasta por granjas de seguidores, que ya descubrieron una en Brasil. En Brasil la gente no hacía nada, tenían celulares que le daban like a una publicación específica, una cosa totalmente mala. Y entonces no es que las personas realmente tengan likes, es algo pagado. Pero ¿qué pasa? La publicidad dice, mira el antes, mira el después, estoy haciendo un endolifting. ¿Y qué le va a pasar a la persona después? No es solamente el procedimiento, es la edad que tiene, cómo se alimenta, qué cuidados tiene, qué enfermedades hay, cómo está la cara. Para eso hay que buscar gente que sepa, gente que tenga algún aval. Aquí en la República Dominicana están sociedades. Está la Sociedad de Oftalmología para los oftalmólogos oculoplásticos que hacen esa parte, la Sociedad de Otorrino para los otorrinos, la Sociedad de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, SODOCIPRE, que soy miembro, que avala a sus miembros, la Sociedad de Dermatología, la Sociedad de Medicina Estética Dominicana, SOMED. Hay muchas sociedades que te dicen, nosotros tenemos un aval, pueden revisarnos, que sí cumplimos con requisitos y que estudiamos. Pero hay mucho intrusismo en cuanto a procedimientos como esto. Vemos un médico en un área determinada que cree que puede hacer un aumento de mamas o que puede hacer una cirugía plástica porque es médico y eso le da el aval. Entonces después vienen los desastres. Eso pasa en todos los ambientes. Hay una cosa que se llama el efecto Dunning-Kruger. Eso es un efecto psicológico donde se explica que personas que tienen poco conocimiento creen que saben mucho. Y entonces cometen muchos errores porque creen que saben mucho. Eso es una condición psicológica. Y si un cirujano, por ejemplo, es capaz de hacer una cara, porque no puede poner una inyección. Pero dice, bueno, si yo soy cirujano general, o soy ginecólogo, o soy otorrino, y yo puedo operar una nariz, operar un oído, o operar un estómago, porque no puedo poner unas prótesis mamarias o hacer una liposucción. Exacto. En ese Zapatero caso, a tus zapatos. y en ese caso, esa persona puede estudiar. Pero ¿qué pasa con aquellos que no lo son? Porque hay mucha gente que no son ni médicos y se ponen al lado de médicos a ver cosas que hacen y los aprenden. Son monos entrenados. Sí. Y vemos personas como cosmetólogos que tienen 6 meses. No, pero hasta enfermeras, ayudantes en clínica de estética y en salones de belleza. Pero son enfermeros. O sea, por lo menos tienen conocimiento si les han enseñado algo. Pero estética, ¿cuál es el conocimiento médico? ¿Tiene exequatur? En República Dominicana, para usted ser médico, tiene que tener un exequatur, que es lo que el gobierno le permite a usted la concesión de hacer el ejercicio de la medicina. Ojo público, exequatur, que tenga el título, que esté en un lugar reconocido, ver si pertenece a la sociedad, si es de cirugía plástica, que pertenezca ahí, si es un oftalmólogo, que usted se va a chequear a operar de la vista, que esté avalado. Pregunte, busque antes de someterse. Y vienen también muchos extranjeros, doctor, de fin de semana, que y ejercen aquí, y que se instalan en una clínica y vienen a hacer procedimientos supuestamente únicos, pero a los 3 días se van y dejan el lío hecho. Es así, es así. Ahí ya tiene que ver con la vigilancia del Estado de lo que le compete, que por la Constitución es necesaria la salud del pueblo. Entonces ahí hay otras cosas más. No es solamente el hecho del control. Es que, ¿quién va a eso? O sea, si usted le dicen, beber gasolina es malo y usted bebe gasolina, se va a enfermar. Pero si algo usted le dice, beba la gasolina y usted le hace caso, ya le dijeron que era malo. O sea, no le hace bien. Entonces, no, porque me dijo una amiga. ¿Quién es importante, la amiga o usted? Ya. A veces hay ofertas engañosas. También te dicen, mire, yo te voy a poner hermosa, te voy a poner bella. Tú tienes 105 años, pero te voy a poner de 15. Y eso no existe. Podemos mejorarlo, se puede poner mejor. Podemos intentarlo, pero a veces el cuerpo no da. Entonces la expectativa de la persona es muy grande. Entonces cree la mentira que le dice el otro, vas a quedar así. No, no es cierto. Y por eso hay que ir con gente
que sepa. Así es. Bueno, hemos aprendido mucho y estamos aprendiendo mucho con el doctor Carlos Vivas, así que vamos a una pausa y en breve vamos a regresar ya con el cierre, con algunas preguntas y también cómo ustedes pueden localizar al doctor por si tienen algunas inquietudes de las que hemos estado planteando hoy. Bueno, estamos ya en la parte final con el doctor Carlos Vivas, venezolano, residente en el país por más de 18 años. Él es cirujano general, cirujano plástico, experto en medicina estética, también reconstructiva, extracción de biopolímeros con técnicas mínimamente invasivas, láser médico y rellenos faciales. De todo lo que hemos hablado, doctor, al día de hoy, porque las cosas van cambiando, en términos de mejorías de la apariencia estética, ¿qué se puede hacer y qué no? Yo he oído hablar de bioestimuladores que están muy de modas, enzimas, ¿qué ahora se puede usar y qué se ha demostrado que no? El tiempo se encarga de demostrar qué sirve y qué no. Exacto, qué sirve y qué no sirve. ¿Qué sirve al día de hoy? Sirve, lo primero, la prevención. Lo primero es, el 70% del envejecimiento viene por las cosas que ocurren en el medio ambiente. Técnicamente pudiésemos vivir 120 años, pero existe el cigarrillo, el alcohol, el trasnocho, el estrés, todas las cosas que la gente, medicamentos, existe contaminantes, pesticidas, hay muchas cosas que hacen que la calidad de vida de la persona disminuya. Lo primero es tratar de tener una vida lo más saludable posible. Pero la segunda parte de esto es, existen tratamientos que el tiempo se ha dado cuenta que sí funcionan. Los láseres funcionan, las cirugías funcionan. ¿Los láseres funcionan para qué? Los láseres funcionan para, depende de lo que uno quiera. Hay láseres que se utilizan dentro del cuerpo, láseres que se utilizan fuera del cuerpo. Exacto, pero para la belleza, ¿para qué se usan? Para la los belleza hay láseres para retracción, para efectos de liposucción. Hay láseres para la parte externa, para tratamiento de manchas, tratamiento de generación de colágeno, contracción de la piel de la cara, tratamiento de la parte roja, el enrojecimiento que viene por el daño solar. ¿Los láseres se pueden usar en República Dominicana con el clima que tenemos porque dicen que tienden a manchar? ¿Esos son mitos o sí se pueden usar? Todo en República Dominicana se aplatana. Y aplatanadamente hablando, aquí hay verano todo el año. Exacto. Entonces, existen métodos para que todo el año usted tenga posibilidades. En España, por ejemplo, donde yo me formé, allá ellos dicen, no, en verano no, pero es que en verano nadie va a consulta. En verano todo el mundo va a la playa porque tuvieron 6 meses que no había sol. ¿Y qué pasa? En eso, ellos no se van a hacer eso, pero con el sol, el exceso de sol sí se van a dañar. Entonces, aquí existen bloqueantes solares, hay tratamientos para que eso no ocurra. La gente utiliza protectores solares ideados para sus tipos de pieles y para el problema que tienen, que puede mejorar también. O sea, hay muchas cosas que podemos usar. Hay muchos tratamientos, hay muchos médicos, hay muchas opiniones y muchas expectativas. La pregunta es, ¿qué quiere el paciente? ¿Qué ofrece el médico? ¿Y qué se puede realizar entre los dos? Porque yo le digo, bueno, yo le puedo a usted quitar 10 años de encima haciendo tal o cual procedimiento. Pero dice, no, yo quiero 25. O sea, la expectativa a veces supera lo que realmente es. Exactamente. Y existe otro tema que es, la gente tiene ahora, por las redes sociales, un conflicto muy grande con la imagen. Y existe una cosa que se llama dismorfofobia, gente que no le gusta cómo se ve. Y no importa que se opere una cosa, cuando esa se le mejora, busca otra. Porque el detalle es buscar una perfección que no existe. Ok. Doctor, ¿existe realmente el síndrome de Asia? Claro. Es decir, hubo un caso de una presentadora famosa que lloró muchísimo por las redes, que ella se había puesto una prótesis mamaria, Bárbara Bermuto, y que ella decía que eran los implantes, y se la explantaron y que ahora está bien, pero eso hizo que muchísimas mujeres en República Dominicana y en otros países se quitaran los implantes mamarios. ¿Realmente existe, es para todos o es alguna parte que le da esa sintomatología? Toda cosa que se meta dentro del cuerpo puede generar problemas. El síndrome de Asia puede pasar inclusive con prótesis de cadera, válvulas cardíacas, cualquier cosa que tú te pongas. Con los tornillo. Con los tatuajes también ocurre porque tienes una sustancia
externa y el sistema inmunitario se vuelve loco. Entonces, después del COVID, por ejemplo, las toxinas botulínicas han dejado de funcionar. Cuando antes ponías 50 unidades por una cara, tienes que poner 65 o Ay, no Dios responde. mío, ¿cómo va a ser? ¿Por qué? ¿Cómo va Porque a ser? el sistema inmunitario se vuelve loco. Entonces, tienes muchas cosas que tienen que ver con la inmunidad de la persona. Si tú estás estresada, el hecho del estrés libera cantidades de una hormona que se llama cortisol. Cortisol. Y el cortisol no te deja dormir, y si no te deja dormir y estás viendo el teléfono, a las 11 de la noche termina el primer pico de hormona de crecimiento que viene por la melatonina. La melatonina es la primera hormona que sale. Esa primera hormona que sale, como usted está viendo el teléfono, no va a salir porque la luz azul la inhibe. Entonces, ¿qué pasa? Baja la cantidad de hormonas y uno se pone viejo más rápido por no dormir. Por no dormir. Por ver teléfono, por el estrés, por las noticias. Doctor, pero hay mucho negocio con la belleza actualmente, que es como negocio, puro negocio. Se dice que la belleza mueve, y esto son estadísticas de hace unos 10 años, movía alrededor de 2.000 millones de dólares hace 10 años. Imagínese, multiplíquelo por... Ahora está muchísimo más. La gente está más pendiente de sí mismo, pero cuando uno ve, cuando yo tenía 5 años de edad, mis tías de 45 parecían unas doñas de 90. Ahora usted ve gente de 65 y se ven Nítida. mejores que las nietas que tienen 25. Ay, 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 ay. Ok, doctor, entonces, usted hablaba de los láseres que sí funcionan. Hay ¿Qué relleno. otros tratamientos funcionan? ¿El Botox todavía sigue funcionando? La toxina funciona, a veces igual que es lo que tú quieres, y depende del criterio de cada uno. Hay mujeres que les encanta verse un labio grandote, les fascina un labio grandote, así como hay mujeres que les gusta un glúteo grandote. Y por ahí había unas personas en redes sociales, no, que había una chica que estuvo en un programa de televisión que tiene unos glúteos muy grandes, no, que tiene una condición médica. Existe otra cosa que se llama esteatopigia, que es un gen de acumulación de grasa que viene de todos esos esclavos que vinieron de África. Okay. Y tú ves gente con unas nalgas grandes y ellos son así, nunca les hicieron nada. Okay. Pero hay un gusto por ese tipo de forma. Ok, pero a usted le llegan pacientes que quieren quitársela por el tema del biopolímero, porque no se pueden sentar, porque le duele, porque tiene una infección, porque se le necrosó el tejido, etcétera. Pero también le llegan casos de personas que no tienen nada y dicen, doctor, póngame. Usted pone también, es decir, hace que se le vea más una forma en el glúteo, ¿y con qué se rellena eso? La mejor manera es, hay 3 formas para mejorar el glúteo. La primera es, yendo de menos agresivo a más agresivo, el uso de inductores de colágeno, que son sustancias... Inductores de colágeno. Son sustancias que se utilizan en las varias partes del cuerpo, donde vamos... ¿En varias? En varias, en la cara, en los brazos, en el abdomen, ¿Cómo? que favorecen ¿Qué más hace? colágeno y retracción. Entonces la piel se retrae el cuello, Se levanta. en cierto nivel. Eso tiene un límite. Lo que pasa es que el colágeno se pone más grueso y cuando se pone más grueso, se retrae. Un colágeno joven es como un resorte, un colágeno envejecido está estirado. Sí, ya no coge. Cuando el colágeno aumenta su cantidad y es un colágeno nuevo, va a retraer. Entonces puedo utilizar eso como manera de relleno. La segunda es el uso de grasa, que es lo más común. Se hace una lipoescultura, se saca grasa y de se otras coloca áreas. de otras áreas. Le hacemos Robin Hood, le quitas al rico y le das al pobre. Tienes unos chichos en la espalda o en los brazos y eso sirve para colocar no solamente en el glúteo, lo puedes colocar en la cara, puedes rejuvenecer también la cara con grasa. Y eso se queda, dice porque se va una parte o se queda íntegro. Yo te voy a decir lo que le dijo un presentador de televisión hace como 3 años. Me dijo, el Botox no sirve, el Botox no dura. Eso de 6 meses no dura nada. Yo le dije, una botella de whisky le dura media hora y usted pagó sus cuartos con gusto por media hora. Por lo menos a aquel le dura 6 meses y se ve mejor. Entonces va a depender de lo que tenga la persona. Son 6 meses donde usted va a tener una cara mejor. Y relación costo-beneficio a veces es lo menos agresivo que hace un efecto más Pero grande. y entonces en los glúteos, si lo quiere la persona más grande, ¿tiene que estarse poniendo ese colágeno siempre o cómo funciona el Colocan tema? una cantidad, pero la generación de colágeno no es muy grande. Sirve para cierto tipo de glúteos que hay que evaluar. Lo otro es colocarle grasa. Y lo que rellena más es la colocación de implantes que se colocan dentro del glúteo. ¿Usted lo ha hecho, esa Sí. colocación? ¿Y eso funciona? ¿La gente se puede sentar después? La gente se sienta. Es más,
Si tú te levantas y pones la mano donde tú te sientas, no es el sitio donde se ve más, es donde cae el hueso. Entonces uno se siente justamente donde está el hueso, abajo. Pero lo que se ve más es la proyección lateral, es hacia atrás. Y eso se coloca en la parte de arriba, donde está el músculo. Entonces tú puedes utilizar no solamente eso, puedes hacer eso y colocar grasa en la cadera para que también el efecto sea una nalga mucho más redonda. Hay muchas maneras de mejorarlo. Lo que pasa es que la gente le tiene miedo a la cirugía o comienzan a meter miedo, gente que no sabe de eso. Pero peor es el biopolímero, es peor. Bueno, pero sí, claro que es peor. Porque por lo menos el implante, cualquier cosa tú lo sacas y ya. Sí. Pero el biopolímero después que se regó... Pero tiene que ver con costos. Los polímeros sale colocarlo más barato que un implante. Un implante tiene que ir donde un cirujano en un quirófano que se lo ponga. Tú ves videos en Instagram donde personas en favelas en Brasil se lo colocan en su casa, ellos mismos agarran y dicen, eso es fácil, usted agarra y se inyecta. En las redes sociales había un muchacho dominicano diciendo que el hialurónico era fácil y él agarró y se inyectó delante de todo el mundo. Ese tipo no es médico. Entonces, gente osada existe. Pero la cuestión es qué confianza tienes. La gente tiende a creerle a un influencer de Instagram que no sabe absolutamente nada, que lo único que hace es salir y reírse y hacer bailecitos, cuando hay gente que estudió, hace trabajo y dedica su vida a algo, investiga. A ese no le creen es al otro que tiene 2 millones de seguidores. Pero el que no tiene tantos seguidores es porque está trabajando. Entonces, eso es lo que la gente no ve. La gente tiene una cultura de vamos a y las certificaciones que ese doctor tenga, dónde estudió, las referencias son muy importantes, dónde ejerce. Si es en un patio o en un sitio dudoso, en un salón de belleza, exacto, en un cuarto de un hotel, aunque sea una estrella, tenga mucho cuidado. Ahí hay problema. Bueno, doctor, yo creo que hemos aprendido muchísimo con usted esta mañana. Ojalá que este mensaje haya llegado y que las personas que estén padeciendo con este tema de los biopolímeros o con una situación quirúrgica de estética que le dicen que ya usted no tiene remedio, busca al doctor Carlos Vivas, está en las redes y puede decirnos dónde está ubicado, doctor. Sí, yo estoy en la clínica Plasticenter, calle Mustafa Kemal Atatürk, número 24, en Naco, en Santo Domingo. Pueden buscar por Clínica Plasticenter y mis redes sociales Cavivax en Instagram. Cavivax. @CAV y latina VAX. Así es. Y si no, buscan en Google Dr. Carlos José Vivas Ortega y entonces me aparece y aparece. Y ahí aparece. Bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias. Vamos a un corte y entonces regresamos con la despedida del programa, con la parte final. Bueno, llegamos al final del programa. Hemos aprendido muchísimo con el doctor Carlos Vivas de esos procedimientos estéticos que queremos hacernos. Y la conclusión es, señores, ir a manos expertas, a profesionales calificados, ver dónde se graduó esa persona, dónde estudió, qué estudió, si es oftalmólogo, si es cirujano plástico, si es dermatólogo, si pertenece a la sociedad dominicana de esas áreas, y ver si tiene su exequatur, ver dónde está ubicado. En definitiva, todos esos elementos para que usted tome la mejor decisión. A veces lo barato sale caro, muy caro. Y el tiempo que se perdió, no es verdad que el tiempo que se perdió de sufrimientos y de deformación se recupera, no. Pero el doctor Carlos Vivas nos deja la esperanza de que podemos mejorar con paciencia, con otro estilo de vida y de buscar la forma de solucionar eso que a usted tanto le molesta, con una cirugía mal hecha o con un biopolímero o un cuerpo extraño en su cuerpo. Muchísimas gracias, señores, por la atención y continúen con Telesistema Canal 11.